Te diría que cuando hicimos este informe, que fue el 22, que cerramos el registro para poder sistematizarlo, teníamos 203 víctimas de femicidio y que al otro día ya nos había quedado viejo, ya teníamos 204, ¿no? Es decir, tenemos lo comento de esta manera anecdótica porque Ujú. esa es la dimensión de la violencia de género en la Argentina. Tenemos cada 38 horas una víctima y te diría que no solamente en relación al año pasado, sino en la década no hemos logrado, en realidad el Estado argentino no ha logrado dar una respuesta efectiva a las violencias extremas como son los femicidios. Y cuando te digo esto es porque no se ha logrado en la Argentina bajar con un promedio anual de las 250 víctimas de violencia machista, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la pandemia claramente aumentó el pedido de asistencia porque particularmente en los periodos de aislamiento es donde las mujeres se encontraban con los agresores con más horas y sin posibilidad de pedir asistencia urgente bueno, por los límites que establecían las restricciones de circulación y demás. Sí aumentó claramente la demanda y la búsqueda de ayuda a través de distintos dispositivos, teléfonos, denuncias virtuales, etcétera. Los femicidios siguen siendo altos en la Argentina y te diría que esto es comparable con lo que sucedió con otros delitos en los mismos contextos de pandemia, ¿no? Y con las mismas restricciones, que se evidenciaron bajas en los otros delitos y no en los femicidios, y que creció la búsqueda de asistencia del Estado en ese periodo. Sabes que me encuentro con esta última década que recién la mencionabas, donde hay una oleada joven que ha tenido otra toma de conciencia para con esta problemática. Hay otro tratamiento por parte de un montón de medios de comunicación. No generalizo porque no todos Sí. lo toman de la misma manera. Pero claro, esto que vos me decías concretamente del Estado, y uno piensa qué políticas son necesarias para poder contrarrestar esta violencia machista. Uno piensa, crecen las estadísticas, tenemos un montón de toma de conciencia, pero las medidas no aparecen. Por un lado, dijiste dos cuestiones claves para pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? Que van a dar resultado en el mediano y largo plazo, que son la formación, lo educativo, ESI, la educación sexual integral como constructor, como constructora la ESI de nuevos tipos de relaciones, ¿no? Ahí está la importancia y eso es a futuro. Los mensajes de los medios de comunicación construyen también cultura, por lo tanto también operan a nivel social y cultural para pensarnos en unas relaciones que no sean violentas. Ahora, en el día a día, en lo cotidiano, en el corto y en el largo plazo, yo siempre soy muy contundente en esto, hace falta que a la par de la definición política que generó la creación de un ministerio, haya presupuesto acorde al a esa definición política, porque si no, estamos construyendo mensajes, por un lado, que solo son una definición en determinado contexto histórico y a partir de determinados reclamos sociales, pero en lo concreto estamos todavía sin plata para, según lo que dice el registro de femicidio, solo un 8% de las mujeres en la Argentina, de las que habían denunciado, que es un 22% de las víctimas, tenía posibilidad tuvo posibilidad de un dispositivo electrónico, por ejemplo. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay plata para comprarlos. Claro. No quiere decir, o sea, porque el dispositivo electrónico, y yo discuto, y por supuesto que la propuesta que hacemos es que el dispositivo electrónico lo tenga el varón, pero más allá de eso, si solo un 8% del 22% que denunció, del total de 100 femicidios, solo un 22 denunció previamente, y de ese 22, solo un 8 tenía un dispositivo. Bueno, lo que está faltando es recursos, por lo menos para un dispositivo electrónico. Después podemos hablar de todas las otras falencias, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriela? Te saluda Mauricio. Y por eso también vienen exigiendo, ¿no?, la declaración de la emergencia en violencia contra la mujer. ¿Cómo viene este pedido? ¿Qué avances desde lo político se ha tenido a lo largo de este tiempo?
Mira, creo que evidentemente falta perspectiva de género en la decisión del gobierno nacional por un lado, pero después, si vos lo mirás transversalmente, en la política, quien tiene representación en la legislatura nacional, porque el proyecto de emergencia en una menos duerme ahí, lo presentamos 2 veces. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema político que le genera al Estado Nacional, que lo puede hacer por decreto, al Gobierno Nacional, Claro. que lo puede hacer por decreto, y a los sectores que nos representan en las legislaturas, que no lo ven como una cuestión central con los números que tenemos? Es decir, tenemos problemas similares o de gravedad y no hay tanta discusión para declarar una emergencia. Problema de seguridad en la provincia de Santa Fe, el mismo gobernador propone ley de emergencia. Nada, emergencia hídrica cuando hay sequía, emergencia agropecuaria cuando hay dificultades en alguno de los aspectos del proceso productivo de la Argentina. ¿Cuál es el problema y cuál sería el fundamento para negar que estamos en una situación de emergencia, tenemos estos números hace una década y no tenemos una respuesta positiva? En el caso del gobierno nacional, mi mirada es que le significa un impacto político negativo, asumir que su país está en una situación de emergencia en violencia de género. Y en el caso de las cámaras, que hay más multiplicidad de voces, salvo excepciones del progresismo, nosotras presentamos, de hecho, el proyecto con Enrique Esteves, diputado de la provincia de Santa Fe, del Partido Socialista, pero en general no hay preocupación por poner este tema, por ejemplo, en la agenda de las sesiones extraordinarias, ¿no? Y estamos con estos números. Entonces, creo que es una mezcla de cosas. Falta decisión política y falta una mirada de género que pueda ver estos números y llevarlo a las cámaras para avanzar, ¿no? En ciertas provincias del norte, sobre todo, se da una estadística más alta, y va de la mano también con, podemos decir, otro tipo de políticas a las que se han mostrado resistentes, ¿no? Por ejemplo, la ESI, la ley del aborto, digamos, hay como una concepción un poco más, podemos decir, conservadora. Totalmente, totalmente. Son las provincias que casualmente tienen menos políticas de género las que tenés más situaciones de femicidios, ¿no? Y no es menor analizar eso en un contexto donde las derechas adquieren, las derechas más, si se quieren, fundamentalistas, ¿no? Es decir, donde esas derechas empiezan a adquirir representación política, digo el caso de la ciudad de Buenos Aires con un 17% de los votos, pero en Brasil gobierna esa expresión y así se han multiplicado en el mundo, que a la par de estas dificultades de gobiernos más conservadores que no ponen un recurso, que no aprueban leyes, que no avanzan, tenés un crecimiento también de todo un sector de la política, del fundamentalismo de derecha, que te dice que no existe la violencia de género, ¿no? En el segmento etario de las víctimas, el porcentaje más alto se da entre los 19 y los 40 años. ¿Qué lectura hacen también de esa estadística? Sí, es un número que se mantiene, que es también a nivel latinoamericano, las víctimas principales están en esa edad. Obviamente es la edad donde en general se forma ya una pareja más estable y que, bueno, evidentemente la dinámica de la violencia, la posesión, la dominación de los varones se manifiesta también. Esto no quiere decir que no haya situaciones de femicidios en edades menores, de hecho también tenemos porcentajes en ese sentido, pero claramente hay una relación bastante directa de esa etapa de la vida de las mujeres, donde tenemos relaciones estables, porque también en paralelo la mayor cantidad de femicidios se da en el espacio doméstico, ¿no? Es decir, en aquellos lugares que compartimos con los agresores. Hay que difundir los números, cualquier familiar, cualquier persona, cualquier vecino, cualquier persona que pasa por la calle y ve una situación puede llamar a 911, es decir, ante la situación, el 911. Y si no queremos asesorar qué hacer, cuál sería el camino, cómo puedo acompañar a las víctimas, es el teléfono 144.